Controversia entre los alcaldes de Zapopan y Tlaquepaque por la Policía Metropolitana. Analizamos este tema con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Más adelante, ¿qué propone Morena en materia de aumento del transporte público? Hablaremos con su presidente, Hugo Rodríguez. Y en cabina, un tema interesante. Una obra de teatro sobre feminismo. Se llama Las Tres y lo que busques a través de la cultura, concientizarnos de la violencia que se sufre hacia adentro del hogar y hacia afuera. Soy Enrique Tuceni, hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tuceni. Todo comenzó por ahí de las 8:30 de la mañana en el programa Buenos Días Metrópoli de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano y continuó después en una entrevista que le estaba haciendo Griselda con la alcaldesa de Tlaquepaque, Marilena Limón, donde dijo que no tenía ni idea de qué era eso de la Policía Metropolitana, que no le habían enseñado ningún convenio, que no lo habían tomado en cuenta. Despuesito a las 9 de la mañana entró Pablo Lemus con nuestros compañeros Mario Muñoz y Jonás, y dijo que no era cierto, que había habido negociaciones en el tema, que le había mostrado el convenio, que estaba al tanto de lo que era la Policía Metropolitana, y concluyó con una réplica en el mismo espacio de la alcaldesa Marilena Limón diciendo que no, que estaba mintiendo Pablo Lemus. Así se enreda la Policía Metropolitana en un día que es clave para que se aprueben los convenios. Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. ¿Qué pasó con este asunto de la Policía Metropolitana? Parecía que todo iba más o menos por los cauces institucionales adecuados y de pronto parece que hay diferencias entre los presidentes municipales. No, mira, yo creo que el tema de fondo es evidentemente muy complejo. Hay que recordar que esta necesidad de que la metrópoli tenga una sola policía, una sola coordinación, una estrategia unificada que rompa con las fronteras entre municipios, pues es una expectativa que lleva muchos años que se ha querido materializar y obviamente tiene sus complejidades. Me parece que se ha corrido una ruta completa de diálogo, de intervención, de diferentes posturas y logramos hacer coincidir la voluntad de los presidentes municipales en torno a dar un paso para la creación de un organismo público descentralizado que genere la Junta de Gobierno, es decir, pues quienes mandamos en términos prácticos, porque parece que muchas de las cosas son falta de entendimiento de lo que es jurídicamente la figura a lo que se va a aplicar. En términos prácticos, los municipios no podemos perder la facultad y la obligación de prestar servicios, entre ellos la seguridad. Eso está dispuesto en la Constitución en el 115 y por tanto, para efecto de una coordinación metropolitana, ya la propia Constitución prevé las leyes secundarias, ley de coordinación metropolitana, donde incluso hasta en la Corte se discutió y se resolvió que no se pierde ninguna facultad en un ejercicio de coordinación cuando los ayuntamientos manifiesten su voluntad para que se puedan prestar servicios en forma coordinada en las áreas metropolitanas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, el servicio de la seguridad, el servicio número uno, la demanda número uno que hoy tiene toda la metrópoli, hacerlo de una forma coordinada a través de un OPD, es lo que haríamos nacer hoy en los plenos de los ayuntamientos, para que esa junta de gobierno del OPD, es decir, ya cuando estamos todos juntos en una figura jurídica, nos permita tomar la decisión de un mando metropolitano que haga todo el ejercicio de coordinación con las policías hoy que están en cada municipio de la metrópoli, se haga un diseño operativo, se puedan modificar cuadrantes para poder estar haciendo operativos en zonas en donde hoy divide la frontera entre los municipios y que ese trabajo ya con el mando y conducción de los alcaldes y alcaldesas inmersos en el órgano de gobierno nos permite hacer ya todos los trámites para que tengamos esta fuerza metropolitana que tendrá un estado de fuerza de más de 7,000 elementos y que incluso pues a nivel nacional lo están tomando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública como un modelo a seguir para que las grandes metrópolis del país puedan tener esta fuerza y combatir en una forma organizada a lo que estamos padeciendo en todo el país de enfrentar a la delincuencia organizada con una autoridad mucho más organizada que ellos.
Dice la alcaldesa Marilena Limón que no la tomaron en cuenta, alcalde. No, eso sí tengo que reconocer que se hizo un trabajo, manifestaron diferentes dudas, inquietudes, y por eso concluimos en que se tenía que dar este paso de generar la figura jurídica donde estemos inmersos todos los presidentes. O sea, sí la tomaron en cuenta, sí dialogaron con ella. Se tomó en cuenta, se le entregó el último documento, todavía ella hizo una propuesta de algo que pues evidentemente no puede suceder, porque si no se crea la figura donde estemos todos al unísono mandando, pues no se puede trabajar un esquema como el que necesita la ciudad, que es una policía con un solo esquema operativo. Me parece que cuando hace esa propuesta diciendo que está de acuerdo en todo, menos en que se forme una policía metropolitana, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que ponernos por encima de cualquier duda. Quienes nos reclaman urgentemente que podamos ser eficientes en la prestación del servicio público de seguridad son los ciudadanos, nos reclaman a todos, a las autoridades federales, estatales, municipales, y me parece que este esfuerzo que estamos haciendo pues debe de darle cabida, despejar dudas y incorporar a todos los esfuerzos metropolitanos, a todos los municipios, para que podamos cumplir con esta altísima responsabilidad, la tarea de darle tranquilidad y paz a la ciudad. Por lo que tú sabes, las razones por las que Tlaquepaque no se quiere involucrar en la policía metropolitana, ¿son de índole programático, son de proyecto o tienen más que ver con razones personales? Mira, la verdad es que muchas, o si no es que todas las dudas que se pusieron en la mesa se despejaron, y yo poco entendimiento tengo del por qué la determinación final de no incorporarse. La verdad es que varias de las propuestas puestas en la mesa por Tlaquepaque y todos los municipios se despejaron, y la firma del convenio final pues fue el acuerdo de todos. Desconozco en realidad cuál sea la función, pero yo sí invitaría a la alcaldesa Marilena Limón a que nos mantengamos el diálogo, que entendamos nuestro rol y responsabilidad, y que pues se sume a este esfuerzo que estamos haciendo para que juntos podamos combatir la inseguridad que vive la ciudad. Entonces lo ves más desde el asunto personal. No sé, la verdad es que desconozco los motivos. Lo que sí puedo dejar claro es que pues, no son razonamientos jurídicos, porque pues esos fueron solventados en el camino. Así es. Alcalde, sobre el general Arturo González, que va a ser el comisario metropolitano, ¿quién es? Para quien no tenga idea en Jalisco de quién es este general. Mira, es muy importante pensar después de generar el órgano de gobierno donde los presidentes y presidentes municipales estamos al mando, habría que coincidir en la persona que nos permita articular los esfuerzos de todas las actuales comisarías. Buscamos que fuera un perfil que además también estuviera alineado y acordado con las autoridades estatales y federales, que tuviéramos encontrar a alguien que tuviera experiencia, conocimiento técnico en materia castrense, pero que también ya hubiera tenido un paso por alguna responsabilidad de seguridad pública en el orden civil, y por eso encontramos al general que en su paso por lo civil ha estado al frente tanto de comisaría como de aspectos de readaptación social en Nuevo León. Le dimos una muy buena explorada a diferentes perfiles, buscando el idóneo, y tanto con los presidentes municipales, con el gobierno del estado, con la federación, analizamos el perfil del general González Arias, y nos quedó con toda la satisfacción de que es la persona que pueda representar estos esfuerzos de encabezar la comisaría metropolitana, que pueda hacer este ejercicio de coordinación de los más de 7,000 elementos que formarán parte de esta corporación, y que además tenga la capacidad obviamente de estar en la mesa en coordinación con las autoridades de seguridad pública del estado y de la federación, para que juntos hagamos el frente a la delincuencia, que es lo que queremos, poder dar resultados. La federación ve bien este prospecto. Así es, yo creo que eso es uno de los aspectos que hay que destacar. Este tema, como todos los que estamos haciendo de esfuerzo en seguridad, está en una muy buena coordinación, diálogo permanente con las autoridades de la Serena, de la Marina, aunque en el caso metropolitano no se mete la Marina, pero siempre están presentes, de la Policía Federal, hoy ya con la entrada de la Guardia Nacional, todas las autoridades del Estado, y me parece que es la única forma que podemos enfrentar la crisis de inseguridad que estamos viviendo, y pues por eso creo que debemos de expresar y
manifestar toda nuestra responsabilidad para poder sacar los acuerdos y hacer el frente común que requiere la ciudad. Dos asuntos más, alcalde, antes de despedirte. El primero es, tuve posibilidad de revisar el convenio esta mañana. Queda la Junta de Gobierno con el comisario, que digamos es el jefe del comisario metropolitano. Después el comisario metropolitano genera las estrategias que después aplican los comisarios municipales, que siguen siendo, digamos, como las cabezas de sus corporaciones. De lo que se planteaba en un inicio a lo que se plantea ahorita, sí hubo cambios, ¿no? Lo que pasa es que los cambios fueron las dudas más significativas en materia de los financiamientos. En realidad, de fondo, sí, el tema de financiamiento es, pues, los municipios, como no podemos perder nuestras facultades y obligaciones descritas en la Constitución, la mayor complejidad de entender es cómo se aterrizan los recursos, y la verdad es que se siguen aterrizando por la misma vía constitucional del municipio, al municipio, pero se pone en una estrategia ya coordinada por la Junta de Gobierno, de la cual formamos parte, es crear un ente jurídico que pueda tener la representación de todos al mismo tiempo. Esa es la coordinación metropolitana, y eso fue lo que se dejó de expresar en este convenio para nada más dar pie al nacimiento de esta figura jurídica de la Junta de Gobierno, el OPD, que nos permita tener el mando al cual van a estar subordinados los comisarios para un ejercicio de coordinación real. Diríamos que se convierte cada comisaría de las diferentes ciudades pues en un comisario de la zona que le corresponde, pero con el mando del comisario general, y poder hacer realidad este anhelo que por muchos años se ha intentado, de tener una policía que no se limite en las fronteras o en las divisiones entre municipios. Me queda ahí una duda en términos de operatividad. Parece que el comisario municipal va a tener dos jefes, va a tener el jefe del comisario metropolitano y el presidente municipal. No, es un solo jefe jurídicamente, que es el alcalde de gobierno, y un esquema operativo de coordinación con una cabeza que debe de hacer confluir todos los esfuerzos que hoy están divididos entre los municipios. ¿A qué hora Guadalajara aprueba el convenio? Ahorita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Alcalde Ismael del Toro, gracias. Gracias a ti, Enrique. Muy buenos días. 9 de la mañana con 17 minutos. Hoy se aprueba en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara el convenio para la creación de la policía metropolitana. Al final, por las dudas que expresaban muchos municipios del estado, empezó a haber modificaciones en el convenio. Hoy pude revisar las cláusulas del acuerdo, y digamos, yo definiría este modelo como un modelo que institucionaliza la coordinación. Es decir, lo que hace es darle dimensión institucional a una cooperación que debería existir, pero que de pronto es difícil entre municipios. Pero en términos reales, las policías se coordinan, pero siguen siendo parte de sus municipios. Y yo creo que ahí está el debate. Si en un futuro, ahorita pues, más allá de las disputas políticas y dialécticas entre Marilena Limón y Pablo Lemus, pues toda la zona metropolitana, o casi toda la zona metropolitana, menos un municipio, es gobernada por un solo partido político. Pero ¿qué pasa si mañana hay 3 alcaldes de uno, 2 alcaldes de otro, 3 alcaldes de otro partido? Pues esa junta de gobierno, a menos de que tengamos políticos de mucha altura, esa junta de gobierno va a ser ingobernable. El comisario metropolitano va a recibir ciertas órdenes de parte de la Junta, pero después el presidente municipal puede contradecir en la práctica esas órdenes porque sigue siendo el jefe jurídico de su comisario. Entonces, creo que puede ser un modelo que si no se opera de forma adecuada, si no se implementa de forma adecuada, genere problemas en la operación. 9 de la mañana con 18 minutos, vamos al corte, hablamos sobre transporte público. Morena a nivel local tiene una propuesta en la materia, vamos a platicar con su presidente, y más adelante, cómo nos acercamos a la violencia contra las mujeres desde el teatro. Vamos a platicar con las protagonistas de una obra que se llama Las Tres. 9 de la mañana con 21 minutos, gracias por estar en comunicación, en contacto con nosotros esta mañana de martes 30 de julio. Se nos va rapidísimo este séptimo mes del año, ya entramos a los últimos meses de 2019 y con muchísimos temas en la agenda pública, sobre todo lo que sucedió con la policía metropolitana.
sino también hay más temas como por ejemplo el transporte público. Desde el viernes de la semana pasada estuvimos platicando con ustedes lo que supone el incremento a la tarifa del transporte público. Pasa de 7 a 9 pesos con 50 centavos. El incremento general en dos sistemas de transporte, que es el BRT, el Macrobús, y las líneas del tren ligero, el famoso Citeur, donde pasa de 7 a 9 pesos con 50 centavos. Aquí estuvo el director del Citeur y nos decía que tiene que ver con la situación financiera con la que se encontraron esta institución de transporte, esta institución pública que había tenido superávits en términos de su administración durante mucho tiempo, pero que cuando llega a esta administración se da cuenta que está en números rojos y que el tren ligero podría comenzar a tener pérdidas que afectaran el servicio a los usuarios. También se incrementaron otras líneas de camión, otras rutas de camión que tienen que ver con, pues digamos, más bien la concesión que existe y lo que se aprobó en octubre del año pasado y ahora empieza a tener vigor, lo que se aprobó en la Comisión de Tarifas. Todo esto ha despertado posicionamientos en todos los sentidos de los partidos políticos, desde quien dice que lo que se tiene que hacer es estatizar el transporte público, hasta quien dice que lo que se tiene que hacer es subsidiar al transporte, subsidiar a los usuarios. También la propuesta de congelarla y que hasta que no exista ningún tipo de mejora en el servicio, pues que no aplique el incremento. Me parece que tiene que ver con posicionamientos políticos, que pocas veces hay un debate de fondo sobre el transporte público, sobre el tipo de transporte público que queremos, qué se necesita, si tiene que ser de propiedad pública, de concesión, si el gobierno tiene que gastar más para poder subsidiar a quien menos recursos tiene. Y bueno, todo queda esto en el debate de los partidos políticos, en el debate de las, pues un poquito más de la grilla, de querer ganar la nota del momento, pero pocas veces se discute a fondo lo que supone el transporte público para una sociedad determinada, para una sociedad como la nuestra, en donde cada vez la movilidad es mucho más importante y en donde cada vez cuesta más moverse en la ciudad. Usted imagine, y si una persona gana 180, 200 pesos diarios, imagínate lo que supone que tengas que pagar, vamos pensando, 2 camiones en la mañana, 2 camiones en la tarde para regresar a la casa, son 40 pesos. De 200 estamos hablando del 20% de la tarifa que se va precisamente en pagar camión, en pagar transporte público, y por lo tanto el poder adquisitivo de la ciudadanía se ve mermado y hay menos posibilidad de ahorrar, hay más estrés, es más difícil rendir en el mercado laboral. Creo que este asunto se tiene que abordar desde distintas dimensiones, porque en la ecuación, lamentablemente en la ecuación del transporte público, siempre quien gana es el pulpo que termina, pues, en estas ecuaciones siempre termina saliéndose con la suya. Más adelante tendremos posibilidad de abordar a fondo lo que supone el transporte público, e incluso ayer tuvimos un debate sobre eso, las manifestaciones que hubo viernes, sábado y domingo. Ayer el gobernador del estado dio una entrevista en Milenio Nacional en donde hablaba precisamente de este tema, donde se posicionaba, y lo dice, ahorita le voy a preguntar al dirigente de Morena en cuanto tengamos posibilidad de platicar con él, donde dice que quien está detrás de las protestas de viernes, sábado y domingo en zona metropolitana de Guadalajara es precisamente el partido a nivel local de Andrés Manuel López Obrador. La violencia contra las mujeres, la violencia de género, se puede abordar desde distintas ópticas y desde distintas plataformas. La cultura es una forma muy poderosa para acercarnos a los problemas sociales, y bueno, se están empezando a publicitar una obra de teatro, se llama Las Tres. Escuchamos un poquito la introducción y platicamos aquí en cabina. Las Tres. Una historia contemporánea de 3 mujeres en 3 países diferentes: Costa Rica,
México y Colombia. Ellas, por cosas de la vida, despiertan en un lugar desconocido. Ninguna se conoce. Ninguna sabe o conoce el lugar donde están. Solo encuentran unas pantallas que les hablan a medida que pasa el tiempo. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la violencia de género. Un thriller psicológico donde 3 personajes se encuentran en una situación extraña. Rayo Luján, directora de la obra Las Tres, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Las Tres es una historia de 3 mujeres en 3 países diferentes. Sí, es un triángulo. Es la historia de 3 mujeres cotidianas, una colombiana, una costarricense y una mexicana. Cada una vive en su país, está en su país y por cosas de la vida despiertan con amnesia en un lugar extraño. Ninguna se conoce a sí misma, pues conoce a las otras, ni el lugar donde están. Y empieza la trama a desarrollarse. Es decir, viven en San José, Bogotá y Guadalajara. Y de pronto les da amnesia y aparecen en un lugar extraño. Se despiertan. Se despiertan. Se despiertan. Y ya no se acuerdan de nada. Ya no se acuerdan de nada y no saben dónde están. ¿Y a qué se enfrentan? Digo, sin spoilers, porque yo creo que hay gente que va a querer ir a verla este viernes y sábado, pero ¿a qué se enfrentan estas 3 mujeres? Lo primero que todo, a su propia amnesia, ¿no? A tratar de descubrir cómo llegaron allá, por qué están allá, quiénes son, cómo se llaman, cómo llegaron, qué es ese lugar, dónde están. Es decir, a preguntarse qué pasó. A tratar de resolver el acertijo de por qué están ahí. Y entiendo que la obra invita a reflexionar sobre determinadas cosas. No digo, es entretenimiento, por supuesto, pero busca concientizar sobre ciertos temas y sobre ciertos problemas que nos afectan. La obra sí se concentra en la psicología femenina, la psicología femenina con el entorno social, ¿sí? Y lo que estamos tratando de buscar con esto es abrir un portón más de discusión y de diálogo con respecto a lo que es la violencia de género. Entonces son 3 personajes diferentes, una mujer adulta de 50 años, una mujer mediana de 35 años y una jovencita de 20 años. Son 3 perfiles completamente diferentes que dan la posibilidad a que los audientes o las mujeres que los veamos encontremos alguna cosa en alguna de ellas que nos haga sentir cercanas, ¿sí? O que nos represente también. Hay una variedad grande ahí, hay un espectro grande de variedad entre las personalidades de ellas. ¿En qué momento de la obra y a través de qué vías se introduce todo esto que nos has dicho de la psicología femenina, del feminismo? Desde el principio la obra, bueno, es un thriller psicológico, entonces es un suspenso, es una cosa extraña. Nosotros mezclamos lo que es teatro con cinematografía y multimedia, tenemos elementos audiovisuales que hacen parte, que es un elemento fundamental dentro de la obra. Entonces, ellas desde el principio ya están en una actitud de tratar de entender, toda la situación que las lleva a estar ahí. Entonces, lo que se genera por lo general dentro de una situación de cautiverio extremo y de situaciones, tratar de conocer al que tienes al lado, ¿no? Entonces, sobre eso vamos desarrollando la trama y se van develando situaciones, momentos de cada una, ¿sí? Sus vidas. Las Tres, coproducción Costa Rica, México y Colombia. 2 y 3 de agosto, que es 2 y 3 de agosto, viernes y sábado. Viernes y sábado en el Teatro Larva. En el Teatro Larva, pues tenemos algún boletito para quien quiera participar. Estamos invitando a que las personas que nos llamen, sí, que estén atentas, ya no sé, las primeras que llamen. Las primeras que llamen. Las primeras que llamen. Bueno, que nos manden un WhatsApp mejor al 33 18 80 76 41. Las 2 primeras personas tienen un boleto de cortesía de entrada al sábado 3 de agosto. Al sábado 3 de agosto. Vamos al corte, platicamos unos minutitos más sobre la obra y más temas con Rayo Luján y más adelante hablamos también del asunto del transporte público.
9 de la mañana con 35 minutos, WhatsApp 33 18 80 76 41. Están llegando muchos mensajes para las 3, coproducción México, Costa Rica, Colombia, 2 y 3 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Larva. Y me platicabas en el corte, Rayo, que bueno, no somos muy conocedores de este asunto, pero que tiene una distinción Iberescena, ¿no? Se llama la distinción que tiene la obra. Sí, las 3 es Premio Iberescena 2018-2019. Iberescena es un fondo de desarrollo internacional iberoamericano que se podría decir que es el papá de los pollitos, realmente. Esto es un compilado de países que se reúnen a través de esta organización y anualmente se gestan ciertos recursos a la coproducción, porque lo que se busca es la interacción y la multidisciplinariedad entre los países, sobre todo ese encuentro cultural y retroalimentación entre los países. Entre los países de habla hispana, digamos. De habla hispana, exacto. Ahorita vamos a decir los nombres de quien se lleva los boletos, pero para quien quiera acudir a la obra, quiera comprar estos boletos, ¿en dónde? Ok, las 3 estamos dentro de, o sea, los tiquetes los pueden comprar en www.voyalteatro.com, viernes 2, sábado 3 a las 7 de la noche, también lo pueden comprar en la taquilla, el costo son 100 pesitos nomás. 100 pesitos nomás. Exacto. Que se pueden ir de pronto en unas cervezas, pues mejor en la obra. No, primero la obra y después la cerveza, ¿no? Más bien. ¿Qué más, para ir concluyendo la entrevista, Rayo, ¿qué más nos vamos a encontrar? Más allá, que hay gente que seguramente le atrae mucho la psicología femenina, todo ello, pero ¿qué más nos podemos encontrar en la obra? El proyecto general de las 3 es un proyecto muy interesante porque además cumple con 3 partes. Aquí llevamos un proceso de grabaciones cinematográficas en cada país. Lo que sucede dentro de la obra venimos realizándola afuera también, porque es un compilado de artistas multidisciplinares latinoamericanos que no se conocían, ¿sí? Entonces las actrices cada actriz es de su país. Llevamos un mes montando y seguimos, por ejemplo, ahorita para una gira internacional que comprende Ciudad de México, Antigua Guatemala, San José de Costa Rica, Bogotá, Medellín y terminamos en el Festival de Mujeres en Escena en Nueva York. Entonces es un proyecto muy completo. La obra es una obra para no soltarse de la silla, es una obra bastante contemporánea, es un texto contemporáneo, es una idea contemporánea y es una historia donde todos y todas nos vamos a sentir de alguna manera plasmados ahí. A los hombres. Aquí nos escuchan muchísimos hombres. Los hombres también es una obra precisamente para entrar a reflexionar sobre esos nuevos discursos que tenemos que empezar a plantearnos entre féminos y masculinos, ¿no? Esas nuevas masculinidades que estaría lindo, sobre todo por la comunicación y por esta apertura que la mujer está teniendo y comprender que estamos avanzando y que estamos en una evolución constante como humanidad, ¿no? Rayo Luján, dame un número del 1, son muchos, del 1 al 32. Del 1 al 32, 25. 25, déjalo encuentro. Blanca Moreno, ¿otro? 14. 14. Jacqueline Montiel. Bueno, pues Okay. cayó en mujer. Que las hayas dos. mujeres, bienvenidas, chicas. Bueno, entonces, si quieres, nos ponemos de acuerdo bien para cómo sí. es el asunto. Si quieres, nos dejas con producción cómo le hacen En el para nombre entrar. con los nombres y el número de cédula en la taquilla pueden retirar sus boletos con ese antes de entrar. Tienen el que número llegar de cédula en mexicano, el IFE. el IFE. Que se lleven su IFE, Blanca Moreno y Jacqueline Montiel. Exacto, en la que es taquilla la el entrada. sábado. El sábado 3 de agosto. A las Traten de llegar 15 minutos antes, la hora empieza a las 7. a las 6:45 en Exacto. el Larva, que está en Avenida Juárez, ¿no? Exacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rayo. Muchas gracias No sé si a algo ti. te falta para agregar. Y muchas gracias a la audiencia. No, muchísimas gracias al Ayuntamiento, a Cultura Jalisco y a InMujeres por todo el apoyo que hemos recibido en Guadalajara y Viva México. Gracias por haber gracias. estado con nosotros. Rayo Luján, directora de la obra Las 3. Muy, muy interesante, un tema para hacer este fin de semana. Es martes de Justicia Abierta. Escuchamos al abogado Jorge Torres. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. En esta ocasión, en Justicia Abierta, me gustaría hablar sobre un derecho humano muy particular
que ha generado precedentes controvertidos por parte de la Suprema Corte: el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho ha sido definido por la Corte como un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, y que solamente puede tener dos limitaciones exteriores: el orden público y los derechos de terceros. Esto significa, en términos simples, que mientras no afecte normas de orden público y no afecte derechos de terceros, cualquier persona puede determinar con total libertad individual su propio plan de vida. Además, ha señalado la Corte que este derecho brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. Esto significa que hay ciertas libertades fundamentales que son más extendidas o más conocidas, como el derecho a la vida, libertad de tránsito, libertad de expresión, etc., porque son las que históricamente han requerido mayor protección frente al Estado. Pero el derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca un ámbito amplio en el cual el Estado tiene prohibido interferir en la elección de los planes de vida de las personas. En la práctica, este derecho ha dado lugar a precedentes controvertidos y les pongo algunos ejemplos. En 2014, con base en este derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte resolvió inconstitucional diversas normas de códigos civiles de los estados que establecían la necesidad de acreditar causales de divorcio para obtener la disolución del vínculo matrimonial, lo que se conoce como el divorcio sin causa. Esto permite que uno de los cónyuges determine la disolución del vínculo sin necesidad de probar una causal y sin necesidad de contar con la anuencia de su cónyuge. Es decir, uno de ellos decide que el otro ya no está en su plan de vida y eso es suficiente para que el juez decrete el divorcio. Posteriormente, con base en este mismo derecho, la Corte resolvió inconstitucional diversas normas que establecían una prohibición absoluta respecto al consumo de la marihuana, lo que se conoce como el derecho al consumo lúdico de la marihuana, al establecer que esta prohibición absoluta era desproporcionada frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, en las últimas semanas se ha hablado mucho en redes sociales de un precedente polémico resuelto por la Suprema Corte a finales del año pasado y que deriva del amparo en revisión 183 del 2017, en el que se resolvió, no con carácter obligatorio todavía, que la infidelidad en el matrimonio no es por sí misma suficiente para responsabilizar civilmente al cónyuge infiel a pagar una indemnización por daño moral al cónyuge víctima de la infidelidad. En esta resolución señaló la Corte que la consecuencia jurídica de la conducta de infidelidad consiste en la consecuente disolución del matrimonio, pero no en la consideración de que ello constituya un hecho ilícito para efectos de reclamar indemnización por daño moral. Ha habido mucha efervescencia en la comunidad jurídica en relación a este precedente, que, como dije, aún no es jurisprudencia obligatoria. En lo personal pienso que debe revisitarse el tema, pues podría considerarse que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede pasar por el límite de los derechos de terceros, en este caso el cónyuge, conforme a los deberes prometidos en el matrimonio. Espero que en los siguientes casos en que se resuelva este tema se consideren otras visiones para generar un criterio más equilibrado. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Muy buen tema y sobre todo muy de actualidad por la resolución de la Corte en torno a la infidelidad y a lo que supone la infidelidad en las relaciones matrimoniales. Y bueno, pues al final todo este debate que hay en torno al libre desarrollo de la personalidad, a la que todos tenemos derechos y que creo que habla de la construcción de una sociedad madura, de una sociedad atenta a los distintos fenómenos sociales y que también es capaz de definir con total libertad lo que hace y lo que deja de hacer. Y aquí ya intervienen temas de muchos asuntos, ¿no? Desde el debate sobre la legalización de las drogas, el debate sobre muerte asistida, muerte digna, el debate sobre el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Es decir, ¿qué paradigma filosófico tomamos a la hora de que se legisle? Esto es fundamental y la Corte, en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido una ruta que parece muy clara en la materia. 9:45 a la vuelta le damos unos buenos minutos a tus comentarios, analizamos la actualidad y también hoy una rueda de prensa matutina del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, muy nutrida de muchos temas. Se habló sobre todo de migración, pero los acuerdos con Estados Unidos, cuánto ha llegado de cooperación, una especie de
informe de los famosos 45 días, aquellos que nos puso Donald Trump para empezar a dar resultados en materia de contención de las migraciones. WhatsApp 3318 8076 41. 9 de la mañana con 48 minutos, una rueda de prensa cargada de información esta mañana del presidente López Obrador, un corte de caja de las medidas que se han tomado. Lo primero, reiteró que la estrategia del gobierno de México es apoyar a las naciones centroamericanas para frenar el flujo de migrantes, y esto básicamente a través de apoyos y a través de recursos de cooperación para el desarrollo. Los países de Centroamérica para hacer todo lo posible y dar oportunidades de trabajo a nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que no se aliente, que no se promueva por falta de oportunidades o por inseguridad la migración. Esa es la estrategia. Marcelo Ebrard habló en particular del número de migrantes hacia Estados Unidos. Hay que recordar, y de pronto este dato no está tan presente en el debate público, México ya no es un expulsor de migrantes neto. Lo que fuimos por muchísimos años se empezó a revertir a partir de 2011, 2012, pues que éramos el país que más expulsaba población hacia la Unión Americana. Ahora no, realmente México pasó de ser un país expulsor a un país de tránsito, y lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard es que se redujo el número de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos y se tiene un flujo en este tiempo de 87,000 personas en comparación con mayo, en donde superaban más de 100,000, y que el país, digamos, con mayor número de migrantes hacia Estados Unidos es Honduras, y especificó sobre este caso que se volvió viral particularmente en redes sociales, de una familia hondureña secuestrada y que fue rescatada por la Policía Federal. Estimamos que tendremos una cifra de 87,648 que llegaron a frontera norte. Recuerdo que en el mes de mayo eran 144,278. El día de hoy nos reportó la Policía Federal que había una familia secuestrada de hondureños en México y ya fue liberada, rescatada por las autoridades. Entonces, al día de hoy no tenemos ninguna familia en situación de secuestro en México. Y sobre la polémica que hay en torno a los empleos que se generan en Centroamérica con recursos que vienen del erario mexicano, las partidas de cooperación que está impulsando esta administración, el canciller también dijo que por cada empleo que se crea en estos países centroamericanos, en particular en El Salvador, donde empezó el proyecto Sembrando Vidas, en México se crean 20. Para facilitar su regreso a sus lugares de la mejor manera posible. Eso nos va a permitir a nosotros iniciar otro proyecto, que es el que ya anunciamos, que es el respaldo vía el INAM y la Secretaría de Trabajo y los diferentes programas del gobierno para ofrecerles empleo igual como lo estamos haciendo con los 4,700, pero para ponértelo en números, por cada empleo que hemos ofrecido a un centroamericano que está esperando en México, se han ofrecido 20 a los mexicanos que han regresado. Y bueno, también el presidente tuvo que hablar del caso Rosario Robles. Hay que recordar un poquito, hacer historia. El presidente de la República dijo en su momento que Rosario Robles era nada más un chivo expiatorio, que la corrupción estaba más arriba y que eran, pues ya sabemos, ¿no?, los Peña, los Salinas, empresarios cercanos al poder. Pues ayer la Fiscalía, y creo que hay que decirlo, dentro de las buenas noticias de la administración de López Obrador, es la autonomía que tiene el fiscal Alejandro Gertz Manero, que está actuando, desde mi punto de vista, en colaboración con Santiago Nieto, de forma correcta, iniciando procedimientos penales cuando así lo amerita. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga. Y ojo, lo hace por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero también por otro, crimen organizado. Y bueno, tras saberse esto, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá corrupción, que habrá cero impunidad y no solaparán actos de corrupción. Este caso, Rosario Robles, es por la llamada estafa maestra. Tomó
esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la Fiscalía. Para más funcionarios. No sé exactamente, pero como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados. Se llama declarar, ese es el procedimiento, y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones para haya justicia, tome en cuenta a todos los implicados. Si pensáramos en la corrupción como una especie de árbol, en donde pues, hay distintas raíces y distintos troncos, se están en esta administración golpeando a 3. Altos Hornos, Odebrecht y estafa maestra. Los 3 son, digamos, o hay funcionarios involucrados muy cercanos a Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Luis Videgaray. Todos ellos son colaboradores próximos al presidente de la República. Veremos si ahí queda, si queda tal vez, porque no falta mucho para que Lozoya enfrente prisión. Veremos si imputan o si vinculan a proceso a Rosario Robles, pero veremos si acaba ahí o si la investigación tanto de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera como de Hertz Manero van más allá y desmontan todo lo que hay atrás, porque la estafa maestra, esta investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción, porque ahorita hay muchos segmentos del López Obradorismo que dicen que Mexicanos contra la Corrupción es casi un resabio del PRIAN. Pues ellos comenzaron esta investigación, la publicaron en Animal Político. Hay un muy buen libro, La estafa maestra, que explica todos los entresijos que hay en torno a este caso. Pues esperemos que no quede ahí, que no quede simplemente en lo que López Obrador alguna vez definió como chivos expiatorios. Hugo Mena nos dice: Enrique, buen día. Del tema central, el Atlas pinta para campeón. Muy temprano, Hugo, es la jornada 2 y ya ha habido otras temporadas donde comienzan con, me acuerdo alguna que comenzaron con 3 victorias y después pues ni a la liguilla entraron. El doctor Gamaliel Córdoba, buenos días. Reportar falla de semáforos en Calzada Independencia y su cruce con Fidel Velázquez y Puerto Altata. Gracias por tu comentario. 0380. Bueno, ya entregamos los boletos, entonces esperemos, vamos a buscar al Ayuntamiento de Guadalajara, los organizadores, a ver si hay posibilidad de que nos hagan llegar más boletos para la obra Larva este viernes y sábado. Enrique, buen día. A todas luces se nota que atrás del transporte hay negocio y ahí tiene interés el gobierno y es bueno un aumento, pero 2.50. Creo que es mucho. Si la ruta de Arvento cobra 7 pesos y da servicio, entonces yo creo que también lo que hace falta es un diagnóstico, Hugo, porque no realmente como se ha dejado al pulpo operar como quiere, donde el Estado ha perdido la rectoría desde hace muchos años, los transportistas determinan la estrategia de transporte de nuestra ciudad. Hace falta un diagnóstico para saber, pues digamos, cuánta ganancia hay. Y es muy difícil saberlo porque en el modelo hombre-camión esconder las ganancias es sumamente sencillo porque, pues como se hace en efectivo, no se reporta, dudo que paguen impuestos, pues es complicado saber exactamente a cuánto asciende el negocio del transporte público en Jalisco. Hubo un tuit ayer de Gisandro, un politólogo, que decía: lo más importante para definir cómo debe ser el transporte es primero decir qué queremos que sea. Si queremos que sea negocio, que lo operen los concesionarios, es decir, el actual modelo. Si queremos que sea un servicio, que se subsidie, es decir, que el gobierno le meta dinero para que la tarifa cueste menos. Y si queremos que sea un derecho, lo tiene que operar el Estado, como sucede no en Cuba, ni en Vietnam, ni en Venezuela, como sucede en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en muchísimos países que tienen muy buenos sistemas de transporte público. Fernando Reyes sobre la Policía Metropolitana. Enrique, lo de Tlaquepaque es parte del show, es un montaje como cortina de humo. Vas a ver cómo después se reconcilia y se une al convenio. No se distraigan del fondo del convenio, sí. Coincido contigo, Fernando, que la disputa dialéctica entre Lemus y Limón es más parte de esto, de una escenificación. Por eso dimos detalles del convenio y por eso le pregunté al alcalde del Toro sobre el convenio en específico, cómo queda, y prometió que esta semana traemos una radiografía
sobre la policía metropolitana. 8856, la alcaldesa debe ver y hacer lo mejor por su municipio y dejarse de payasadas, de que no le avisaron o no la tomaron en cuenta, si no está en el show de Laura Bozzo. Nos dice 4457, buenos días Enrique, está visto que poner en manos de una persona todo el poder de la seguridad pública no funciona. Lo vimos con la Agencia Metropolitana de Seguridad, que fue darle acomodo a Marco Valerio y no sabemos qué hizo. Más atrás está el ejemplo de Luis Carlos Nájera, donde concentró hasta bomberos, policía vial, es un buen argumento el que das. Ahora darle todo ese poder al gobernador como presidente del OPD, fíjate que no creo, y tal vez el primer saque de discusión sobre la policía metropolitana sí tenía esa lógica. No darle todo el poder al gobernador, pero sí darle todo el poder a esta junta de gobierno, donde estaban representados los alcaldes, la Guardia Nacional, sin voto, pero sí con voz. Creo que el nuevo modelo, la nueva estructuración es mucho más descentralizada. Eso tiene pros y contras. El pro es que pues, evitas la concentración de poder en una sola persona, por lo tanto generas peos y contrapeos internos en una institución, pero también tiene otra, la puede volver ineficaz. Es cuando se hace el diseño de instituciones, siempre hay estas dos varas. Si concentras más, puede ser más eficiente, pero también puede dar más abusos de poder. Y si descentralizas, puede ser más legítima, puede tener más debate, más deliberación, pero también la eficiencia se pone en tela de juicio. Es decir, como siempre en el diseño institucional, tienen dos pinzas las cosas, no son, digamos, ni totalmente positivas ni totalmente negativas. Siempre hay que entrar en la complejidad del debate. Mañana tenemos mesa de análisis sobre la tarifa. ¿Qué hacer? ¿Cómo está el pulpo camionero? ¿Fue correcta o es incorrecta la decisión de Enrique Alfaro y del gobierno estatal? Soy Enrique Tucen y retomamos la conversación mañana a las 9.